en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Posteriormente continuó sus estudios en la Universidad de la Sorbona, en la Escuela de Ciencias Políticas en París. Fue jefe de Relaciones Culturales de la Secretaría de Industria y Comercio, de Hacienda y Crédito Público, de 74 a 76. Fue asesor del Instituto Nacional de Bellas Artes, director general de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ministro de Cultura dentro de la Embajada de nuestro país en Francia. Posteriormente fue asesor del secretario de Relaciones Exteriores. Cuando fue creado el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se desempeñó como coordinador de Asuntos Culturales en 1989, posteriormente fue coordinador de Asuntos Internacionales del mismo CONACULTA y posteriormente fue director general del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1992 se hizo cargo de la titularidad de CONACULTA, cargo que ocupó hasta el año 2000. En el año 2000 fue nombrado embajador de nuestro país en Italia, y posición que ejerció hasta junio de 2007. Y recientemente ha sido nombrado nuevamente como presidente de CONACULTA en el año 2012. Es autor del libro Modernización y Política Cultural, de la novela Paraíso en tu memoria y del ensayo El último brindis de don Porfirio. Le pedimos ser tan amable pues de honrarnos dirigiendo esta cátedra prima de la Escuela de Turismo. Muchas gracias. Señor rector, señor vicerrector, señor director de la Escuela de Turismo, muchas gracias por tus palabras. A todos ustedes les agradezco su presencia en esta oportunidad que me permite compartir algunas de las experiencias y de las convicciones que he ido formando en el tiempo en torno al tema de turismo y cultura. He tenido el privilegio de trabajar dentro y fuera de cultura, dentro y fuera del país, y tener la perspectiva y el convencimiento de que el binomio turismo y cultura es total y absolutamente indisociable en un país como el nuestro. Creo que esta es una visión que empieza a permear el trabajo y la promoción turística y desde luego el trabajo cultural. Y en buena hora que pueda organizarse académicamente para formar universitarios especializados en estas disciplinas. Creo que la formación cultural es absolutamente indispensable para quien va a realizar tareas de promoción y difusión turística, como también el sentido práctico, el sentido operativo que da las herramientas que toman ustedes en la carrera de turismo para poder entender cómo hacer llegar esos contenidos culturales al mayor número de personas y sobre todo convertirlo en un interés para quien visita nuestro país o tiene algún interés por él. Me gustaría, antes que otra cosa, decirles más o menos cómo dividiría yo esta plática. Primero me gustaría hacer algunos comentarios generales, posteriormente pasarles un pequeño video, después hacer unos comentarios en torno a él para concluir con algunas preguntas y respuestas en las que estoy con mucho gusto dispuesto a interactuar con ustedes en los temas que más les interesen. Bueno, en esta vinculación turismo y cultura, creo que es absolutamente fundamental para ustedes entender cómo se organiza la administración cultural en México. En ocasiones esto no se toma en cuenta, pero hay que subrayar que la mayor parte de la infraestructura cultural del país se concentra dentro de las labores del propio Estado mexicano, es decir, del Gobierno de México. Por razones históricas, el patrimonio cultural está bajo la responsabilidad de las instituciones públicas porque es un modo de detentar un bien que es común a todos nosotros, en el que es prácticamente imposible concebir el tema de privatización, pero en el que sí existen algunas posibilidades
en que sin que esto pierda el carácter de patrimonio colectivo, pueda utilizarse para fines muy específicamente señalados que permitan la difusión, un mejor conocimiento de nuestro pasado y sobre todo que puedan ser disfrutados por un mucho mayor número de personas. Es por eso que me gustaría que vieran ustedes como una pequeña introducción un video que preparamos para la presentación del programa de cultura que el pasado 17 de enero se hizo al presidente de la República en el Museo Nacional de Antropología. En esa fecha se celebraron los 25 años de creación de Conaculta, al mismo tiempo que se presentaron las líneas generales de trabajo para toda la administración. En este video, nuestro propósito fue mostrar la importancia que tiene la cultura en la historia de México, la importancia que tiene la cultura en la vida cotidiana del país, la riqueza extraordinaria que tiene México, que lo convierte en un elemento específico de competencia frente a cualquier otra región del mundo, y cómo debemos visualizar esta riqueza para poder enfocarla en beneficio del empleo, en beneficio de una mejor imagen de México y en beneficio de una mayor difusión y aprecio de nuestra cultura por nosotros los mexicanos. Para tomar las decisiones culturales, durante mucho tiempo se recurrió al sentido práctico, se recurrió a la intuición, por así decirlo, se recurrió al sentido común, y considerando que únicamente el tener una visión sólida sobre nuestra riqueza y sobre nuestra diversidad cultural se podrían tomar las mejores decisiones. La posibilidad que ahora existe para crear parámetros, para crear indicadores y para poder tener información que permita tomar las más adecuadas decisiones, nos llevó a crear el año pasado la primera cuenta satélite sobre cultura. ¿Qué quiero decir con esto? La cuenta satélite es crear un capítulo especial en el INEGI donde se concentra la información del consumo cultural en un primer momento, donde se tienen los datos duros para saber cuál es la importancia que tiene en la familia mexicana, cuál es la importancia que tiene en el consumo, cuál es su participación en la economía nacional, en la generación del PIB, del Producto Interno Bruto, de una serie de cosas que hasta hace muy poco tiempo parecían totalmente alejadas de la tarea cultural, pero que creo que es absolutamente fundamental disponer de ellas, porque nos lleva a conclusiones en algunos casos muy distintos a los que hubiéramos tenido antes. Esta cuenta satélite, que la anunciamos con el INEGI hace 15 días, en la que creo que valdría la pena hacer luego alguna presentación, porque es lo que les va a permitir entender cómo el mexicano de su pasado, cómo el mexicano se conecta con la cultura y qué consume de ella. Y esto, pues, obviamente, es la materia prima y el ingrediente del turismo en los términos que lo estamos platicando. Y a muy grandes rasgos sacamos ya y menciono algunas cifras. La primera de ellas es la participación de la cultura en el Producto Interno Bruto es del 2.7% del total, lo que es una cifra bastante importante, que significan alrededor de 370,000 millones de pesos. En segundo lugar, representa el 3.8% del gasto de una familia, tomando en cuenta que por renta paga el 3.4%, de tal manera que es superior, digamos. Lo que gasta en telefonía y en luz está por abajo, es un 3.6%, de tal manera que la cultura tiene un lugar, y sobre todo el tiempo libre con calidad, o calidad entre comillas a veces, representa un ingrediente importante de la economía familiar. Y un dato muy revelador que nos habla cómo se percibe ahora. Durante el año pasado hubo 41 millones de consultas en Internet. 31 millones de consultas, cuando menos
fueron culturales, es decir, que hubo un interés de navegar, de meterse, de investigar a través de la red en los temas culturales. ¿Qué significa esto? Que hay un profundo interés por el tema cultural y, consiguientemente, un profundo mercado que todavía no se ha desarrollado porque son muy incipientes nuestras industrias creativas y, en general, una economía cultural. Pero estos datos creo que nos dan el parámetro de lo que yo considero que se va a ir convirtiendo la cultura en un nicho importante de negocios, en un nicho muy importante y un elemento fundamental de la proyección de México en el exterior, además de un elemento de identidad y de cohesión social, sobre todo en estos momentos que vivimos de inseguridad, de problemas de composición del tejido social, en fin, que esto se convierte en un elemento común a todos que nos hace pensar en nuestras mejores raíces y nuestro mejor rostro. En este video que quisiera yo mostrar a ustedes están algunos datos de cuál es la riqueza que tiene México en cultura, cuál es su posicionamiento en el mundo, cuál es nuestro peso específico y nuestras capacidades competitivas, es decir, qué ofrece México y qué infraestructura cultural depende, dónde se insertará el trabajo de promoción turística que ustedes realizarán. Por eso quisiera yo también, al hablar de los 25 años de Conaculta, mostrarles cuál ha sido el itinerario de la tarea cultural y la importancia que se le ha ido dando dentro del ámbito del trabajo gubernamental. Por favor, el video. La cultura es un poderoso recurso para hacer que México alcance su máximo potencial. Es una cultura milenaria, fruto de 3.000 años de civilizaciones diversas que le da al país grandes ventajas competitivas en el mundo. México es poseedor de un patrimonio cultural excepcional. 6º lugar en la lista de Patrimonio Mundial. 4º lugar en Patrimonio Documental. 12º lugar en la lista de Patrimonio Inmaterial. 5º país en diversidad lingüística. Una amplia infraestructura, la más importante de América Latina. 22.630 bibliotecas. 200.000 vestigios arqueológicos y 187 zonas arqueológicas abiertas al público. 107.802 monumentos históricos. 620 teatros y 869 auditorios, 1.852 centros culturales, 1.205 museos, 'Y lo más importante, México cuenta con el talento y la excelencia de una comunidad artística y cultural con proyección internacional. Desde el primer Museo del México Independiente hasta la formulación de los primeros lineamientos en política cultural, México mira hacia sus raíces y al futuro, consolidando su identidad y su proyecto como nación, sustentando su desarrollo en sus grandes vertientes, la educación y la cultura.
Hace 25 años, la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes abrió una nueva etapa en el apoyo a la cultura en México. Que permitió establecer una nueva relación entre el Estado y los intelectuales y artistas. Fortalecer la preservación del patrimonio, respetando la tradición y experiencia de las instituciones responsables. Acrecentar la infraestructura cultural nacional de todo tipo y dimensiones. Construir nuevos vínculos de colaboración entre la Federación, los estados y los municipios y con la sociedad civil. Y posibilitar la articulación con más de 30 organismos culturales en torno a una sola institución federal, estableciendo sinergias alrededor de estrategias transversales. Hoy, la nueva realidad del país suma a estas tareas nuevos retos. La dimensión social que debe tener toda acción cultural. Una agenda digital de cultura para el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Un programa de animación cultural que haga uso pleno de la infraestructura existente. Una nueva proyección de México en el mundo. La cultura representa hoy una gran oportunidad para que México alcance las metas nacionales planteadas por el Gobierno de la República. Los mexicanos escribimos la narrativa de nuestro presente y creamos el nuevo imaginario de México que continuará nuestro viaje en el tiempo. Bueno, en este video el propósito es mostrar cuál es la importancia que tiene la cultura en nuestro país, cómo se administra, cuáles son las instituciones que tienen esta responsabilidad, que para ustedes creo que es absolutamente fundamental entender esto, porque son las herramientas con las que van a poder construir su tarea de promoción turística. Hace unas semanas, apareció, me acuerdo, un largo artículo, no me acuerdo si en El País o en El Economist, sobre las nuevas inversiones culturales y la nueva tendencia que están teniendo algunas de las economías fuertes emergentes. Aparecían, por ejemplo, en Kazajistán, la construcción de un teatro de ópera al que se destinarían